Hola, buenas a todos. Aquí estamos en el segundo tutorial y hoy vamos a hablar de cómo enfrentarse a un texto. Voy a hablar de los tipos de texto, empezándolo desde cero. Esto es algo que le cuesta mucho a la gente. De hecho, cuando hice el primer tutorial, un amigo que es fotógrafo, me comentaba que quería que hiciese un tutorial sobre cómo enfrentarse a un texto, cómo poder escribirlo desde cero. Y hoy voy a hablar de eso porque sé que es algo que tiene su cosa, que tiene su miga y que la gente, bueno, realmente como todo es cuestión de práctica, desde el primer momento no es normal que te sientas perdido. Antes de empezar tengo que hablar de que hay muchos tipos de textos, ¿vale? Tenemos el texto argumentativo, el texto expositivo, el texto informativo, el narrativo. Son un montón de textos, ¿vale? Que cada uno tiene su estructura diferente. Es que no tiene nada que ver uno con otro directamente. No podemos hablar de hacer un texto argumentativo igual que un texto narrativo. Parece similar, pero no es así. Por ejemplo, el argumentativo sería convencer a alguien de algo. Podría ser un texto político, por ejemplo, y un texto narrativo, como digo, es una novela. Como veis, parece así a primera vista que sean parecidos, pero no lo son en nada. Más adelante voy a hablar del texto narrativo, porque hoy no voy a hablar del texto narrativo, voy a hablar de una reseña, de cómo hacer una reseña, o cómo hacer una pequeña crítica sobre algo, o cómo exponer algo. Y también voy a hablar de cómo hacer una pequeña carta de presentación, ¿vale? Vamos a empezar. En la reseña hay varios puntos a tener en cuenta, hay que dividirlo en partes. Normalmente, por ejemplo, en una novela se dice que hay que empezar haciendo una presentación, un nudo y un final. Con lo cual, podría decirse que todos los textos tienen más o menos la misma estructura, pero con cambios y con diferencias bastante importantes. Por ejemplo, aquí hablaríamos de presentación, ¿vale? En una reseña hablaríamos de una presentación en la que tendríamos que hablar del libro, del autor, de la fecha de publicación, de la editorial. Incluso si por ejemplo estamos hablando de que es una reseña que se hace en un periódico comarcal o provincial, podríamos decir exactamente cuál es la ciudad o la localidad en la que vive el autor, de dónde es. Otra parte de la presentación sería, por ejemplo, hablar del contexto de la obra. Estamos hablando de una reseña de un libro, pero para una película es exactamente igual. Hablar del tipo de obra que es, la temática. Incluso depende de si fuese algo muy diferente o que fuese una obra muy original, del tipo de estructura que se ha utilizado, ¿vale? Pero más o menos vendría a ser esto. Mira, ¿veis? ¿Os habéis dado cuenta? No os fiéis del corrector de Word. Es algo que yo os dije y me gusta escribir las cosas según las hablo. Entre otras cosas para que os deis cuenta de que el corrector de Word no corrige la mitad de las faltas, ¿vale? Bien. La presentación. Ya tenemos la presentación. Ahora vamos a ir al resumen del argumento, ¿vale? Resumen del argumento. El resumen del argumento no es lo que suelen pensarse la mayoría de los reseñadores que hay. Yo no sé cómo será en otros países, pero aquí en España las reseñas suelen estar hechas bastante mal. Porque unen resumen del argumento y valoración crítica. Y son dos cosas muy distintas. El resumen del argumento es un resumen objetivo de qué es la película. Hace poco leí una reseña donde se criticaba a los críticos porque decían, por ejemplo, El Hobbit. Decían un crítico que, como argumento de que la película no le había gustado, que había muchos enanos. Bueno, aparte de que si tú lo expones de esa manera en el resumen del argumento, porque lo decía como explicación a la película, está mal, porque el resumen del argumento debe ser totalmente objetivo. Ha de explicar simplemente de qué trata la novela, la profundidad, qué es lo que trata de exponer el escritor o el director, me da igual. Pero ha de ser objetivo. Y luego aparte es que me demuestre un desconocimiento total de la obra, porque quien conozca la obra se dará cuenta de que eso es una tontería como un pino. Pero bueno, eso ya va dentro de otras valoraciones que a lo mejor comento algún día aquí en los tutoriales.
porque voy a traer a gente, voy a traer en los tutoriales, muchas veces voy a traer a gente y nos voy a grabar, voy a hacer una pequeña, no sé, una pequeña conversación, un pequeño diálogo en el que hablaré de temas con gente, con fotógrafos, con ilustradores, con pintores, con informáticos incluso, y me gustaría poder hablar algún día con algún editor, pero bueno, vamos a intentar hacerlo así, ¿vale? Y como digo, que me voy por las ramas siempre, eso ya sería otro tema, pero bueno. Luego tenemos la valoración crítica, que es lo que en donde tenía que haber incluido este crítico concretamente, que sea, por ejemplo, que es tu valoración personal, que ha de ser personal, con respeto y siempre con profesionalidad, de lo que estás explicando, de lo que estás hablando. Aquí es donde tenía que haberlo incluido, de decir que había demasiados enanos, pero no lo hizo. Con lo cual, como digo, hay mucha gente que suele unir estas dos cosas, el resumen del argumento y la valoración crítica, y lo hace mal, realmente lo hace mal porque la reseña no ha de estar estructurada así. Así que bueno, es un pequeño detalle para sobre todo la gente que lo quiere hacer de manera más profesional. Luego, por ejemplo, tenemos dos puntos más que serían el cierre o conclusión y la valoración personal, pero esto es distinto de la valoración crítica, que también ha de ser personal, ¿vale? Aquí tenemos una valoración crítica que podría ser me ha gustado o no me ha gustado o sea, no me ha gustado el detalle técnico de tal cosa, no me ha gustado el guión, no me ha gustado. Aquí lo que dirías es directamente si te ha gustado el libro y por qué. Siempre decir me gusta, por ejemplo, me gusta porque, ¿de acuerdo? O sea, siempre decir el por qué. Porque hay gente que lo suelta así a bocajarro y se queda más ancha que larga porque cree que tiene autoridad para decirlo y ya está. El cierre y conclusión es difícil y fácil al mismo tiempo. El cierre y conclusión ha de ser la parte más corta, aparte de la presentación de la reseña. El cierre simplemente debe consistir en qué ha intuido el crítico o qué ha recibido el crítico o el reseñador de la obra. Porque el autor puede querer decir una cosa y el lector puede querer decir otra muy distinta. Así que es como decir la sensación que te ha dejado, ese tipo de cosas que son también más subjetivas, pero que entran también dentro de una valoración lo más objetiva posible, porque al fin y al cabo es como lector, no como crítico, qué es lo que ha recibido y si él cree que el escritor o el director ha conseguido transmitirlo correctamente. Esta sería más o menos la estructura de una reseña, ¿vale? Así que hagamos un repaso: presentación, resumen del argumento, valoración crítica, cierre o conclusión y la última, la valoración personal, que sería para dar ya la valoración de si te gusta en definitiva lo que has visto o no. Luego tenemos otro texto que es diferente, pero que creo que también va a ser práctico. Por eso hablo de estos dos primero, porque la gente puede que los utilice con mayor asiduidad. Voy a hacer una pequeña carta de presentación, ¿vale? Lo que sería la estructura de la carta de presentación. Como el amigo que me comentó que hice este tutorial es fotógrafo, lo voy a enfocar a que es una carta de presentación de un fotógrafo, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. La carta de presentación de un fotógrafo, por ejemplo, se constaría de presentación, como veis el inicio siempre, el planteamiento de presentación, voy a poner un poquito, donde tendría que hablar de el tiempo que lleva trabajando, tendría que hablar de la titulación que tiene, dónde la consiguió, cuántos años tardó en tenerla, los trabajos que ha tenido, si es fotógrafo profesional, si trabaja freelance, ese tipo de cosas. Y luego también, muy importante, qué proyectos tiene, ha tenido o va a tener. ¿Por qué? Porque los proyectos suele decir proyecto, las cosas que no te traen una remuneración directa o más inmediata. Así que daría, en este caso al fotógrafo, la sensación a la persona que quiere que lea esa carta de presentación de que es una persona dinámica, activa, que prima más muchas veces o que se preocupa tanto de la creatividad como de tener un sueldo, un trabajo remunerado. Lo siguiente que había que hacer sería el contenido. El contenido encontraríamos un resumen personal de la trayectoria, explicar cómo ha llegado hasta donde ha llegado y por qué, explicar sus motivaciones para hacer lo que hace. Todo esto muy brevemente, os repito. El tipo de trabajo
que suele desempeñar. Es decir, si es imaginaos un fotógrafo que retrata escenas de terror o de violencia, por ejemplo, podríamos decir que sus referencias son Clive Barker o es que ha leído mucho a Stephen King. El tipo de trabajo sería pues decir qué tipo de trabajo, de temática estás más acostumbrado a utilizar, a llevar, y qué referencias has tenido o qué cosas te han llevado a hacer ese tipo de temática. Después tendríamos que hacer una selección de valores añadidos. Los valores añadidos, por ejemplo, en este caso sería un fotógrafo que no solamente se dedica a hacer, por ejemplo, fotografía de estudio, sino fotografía artística, ha trabajado a lo mejor con algún director de cortos o algún director de cine de una manera más profesional, como fotógrafo preparando las escenas. Son cosas relacionadas con el oficio, pero sin llegar a ser el trabajo estándar dentro del oficio. Eso son valores añadidos que le pueden dar más valor a lo que tú haces. Y eso siempre se valorará más por la persona que ha de recibir esta carta. Por último, tenemos que hacer una conclusión breve. Como digo, siempre hay que ser muy breve. Siempre lo que puedes decir en 2 palabras, jamás lo digas en 3. Hay que hacer una conclusión breve donde, igual que antes decía, tienes que hacer un pequeño resumen de todo lo que has estado viendo, pues de todo lo que has querido decir en tu carta de presentación, en un párrafo como mucho, intentando que el párrafo sea breve. Siempre hay que intentar cerrar de una manera que al lector le deje un buen sabor de boca. Hacer finales es de lo más difícil, pero bueno, con práctica y repitiéndolos varias veces y buscando a gente que te lo lea para que te lo critique sinceramente, encontraremos que al final hacemos las conclusiones, que yo creo que es casi lo más importante en todo lo que significa escribir. Encontraremos que se nos quedan conclusiones bastante apañadas y que dejan eso a la persona que lo lee con ganas de verte o de hablar contigo, en el caso, por ejemplo, de una novela, de leer la segunda parte. Así que nada, esto ha sido por hoy. En el siguiente aún no tengo claro de qué hablaré, tal vez siga con los tipos de texto, o a lo mejor hablaré de cómo enfrentarse a la industria editorial, que es algo de lo que tengo bastantes ganas de hablar. Tal vez hable de eso. Así que nada, hasta el siguiente tutorial y os espero. Un saludo, adiós.